Hola mis amados hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Quiero compartir un maravilloso tema de la palabra de Dios que lleva como título: hemos sido llamados a libertad, pero no a que sigamos en el pecado. Pero primero vamos a orar. Amantísimo Rey de Reyes, te damos gracias por otro nuevo día que nos regala y por tu bendita y santa palabra. Mira que vamos a hacer uso de ella. Sé tú hablando, Padre Celestial, en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a entender que tú nos has llamado, Señor, a vivir en libertad, pero no para que sigamos en el pecado, Padre Celestial, desobediente, porque tú dices claramente que si te amamos, que te lo demostremos, Señor, por medio de nuestra obediencia, de nuestra lealtad hacia ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y como base bíblica estaré leyendo Gálatas 5:13, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que dice así: hermano, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros. Entonces, ¿por qué el Señor muchas veces nos tiene que repetir como niño pequeño? Porque muchas veces nosotros no entendemos o no queremos entender que el Señor no le agrada el pecado, al Señor no le agrada la injusticia, y por eso lo dice bien claro. Primeramente nos llama a ser santos. ¿Por qué? Porque es un Dios santo. En otras palabras, que aborrece el pecado, aborrece lo malo, y podemos ver cómo el Señor destruyó a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Por culpa de la maldad, por culpa del pecado, porque no quisieron obedecer a Dios ni a su palabra. Y también podemos ver cómo el Señor acabó el mundo en agua con Noé. ¿Por qué? Porque la gente no quisieron hacer caso, sino dice que su pensamiento iban de continuo al mal. Lo que le llegaba el pensamiento era el mal, a ellos no les llegaba nada bueno. Y por eso Dios siempre nos habla a nosotros, pero muchas veces nosotros, como dice él, profesan conocer a Dios con su, de labio, pero con sus hechos, ¿qué nosotros hacemos? ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestros hechos? Haciendo todo lo contrario de lo que es verdaderamente amar y servir al Señor, obedecer al Señor. Y por eso Jesucristo vino a esta tierra, no solo a dar su vida por nosotros, sino a enseñarnos cómo verdaderamente es demostrar que alguien cree en Dios, que alguien ama a Dios. Es demostrándolo con nuestros hechos, con nuestras acciones. Y por eso el Señor nos dice claramente aquí en Gálatas 5:13 que nosotros hemos sido llamados a libertad, pero que no usemos la libertad como pretexto, porque muchas veces nosotros buscamos un pretexto o sacamos la palabra de Dios como contexto para usarla como un pretexto para darle rienda suelta a nuestros deseos carnales, a hacer lo malo, a ser infiel, y pensar entonces que nosotros no es porque yo no hago nada malo, yo no le hago daño a nadie. Entonces el Señor quiere que nosotros entendamos que nosotros no somos niños pequeños y que nosotros estamos menospreciando el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, que hizo por amor a nosotros, y que eso para Dios no es un juego. No tan solo eso, sino que Él no quiere que nadie se pierda, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, pero es para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No está diciendo para todo lo que dicen, yo amo a Dios, yo creo en Dios. No es para todo aquello que usan como pretexto la libertad para pecar, para darle rienda suelta a su pecado y decir que aman a Dios y decir que creemos en Dios. Pero entonces estamos usando solamente la libertad como un pretexto para hacer lo que nosotros nos plazca, pero mayormente para hacer lo malo, no para hacer lo bueno, no para hacer lo que le agrada a Dios, lo que ya nos dice por medio de su palabra que a Él no le agrada. Entonces el Señor no quiere que nosotros sigamos haciendo lo malo, sino que Él nos llama a hacer lo bueno. Dice que desde la fundación del mundo
Él no eligió de la fundación del mundo, pero no para hacer lo malo, sino para hacer lo bueno, para servirle a Él. Y por esto Él dice, si verdaderamente ustedes me aman, Él no está diciendo, hagan lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque cuando tú amas a alguien, tú no le vas a hacer lo malo. No, no, todo lo contrario. Tú te vas a sacrificar como hizo Jesucristo por cada uno de nosotros. Y no hacer lo malo, sino hacer lo bueno. Entonces, por eso ahí dice claramente, miren, los hechos son los que verdaderamente van a demostrar que ustedes me aman. Pero dejen de usar como un pretexto en la libertad para seguir haciendo lo malo, para seguir haciendo injusticia, para no querer perdonar, porque el Señor nos llama a que así como Cristo nos perdona a nosotros, también nosotros tenemos que perdonar. Pero nos cuesta a nosotros, sí. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a libertad, pero nosotros queremos usar esa libertad como libertinaje para, si nosotros no queremos perdonar a nadie, no hacerlo. ¿Cuántas veces el Señor se habla de la falta de perdón, del odio, de la raíz de amargura, también de los deseos de la carne, del amor de dinero, del amor del mundo y todo eso? Pero nosotros, ¿cuántas veces nosotros hacemos caso? No. Nosotros, es muy fácil decir que amamos a Dios de labio. Y por eso Él dice claramente, profesan conocer a Dios de labio, pero con sus hechos lo niegan, haciendo cosas abominables, haciendo cosas desagradables que a nosotros mismos no nos gustaría que nos hagan. Entonces, nosotros tenemos que reflexionar qué nosotros estamos haciendo y de qué forma nosotros estamos demostrando que amamos a Dios. Si estamos viviendo en libertinaje o estamos profesando conocer a Dios de palabra solamente. Porque a nosotros no nos gustaría que nos hagan esto. Entonces podemos ver como el Señor dice aquí en Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que nos toca perdonar, pero nosotros no lo queremos hacer? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho del adulterio, de la fornicación, que para que una persona se esté quemando, que mejor que se case, para que esté haciendo lo malo, pesando cosas que a Dios no le agrada, porque con el simplemente hecho de nosotros codiciar a alguien, una mujer, ya estamos pecando? Pero aún así le damos rienda suelta a nuestra libertad, al libertinaje, queriendo decir que verdaderamente nuestro viejo hombre no ha muerto en nosotros, sino al contrario, ella es que domina en nosotros, no el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque es más fácil la cosa del mundo. Es más fácil amar este mundo porque no queremos comprometernos con Dios, no queremos comprometernos, pero sí queremos que Dios, cuando nosotros clamamos a Él, cuando nosotros oramos a Dios, cuando tenemos una dificultad, queremos que Dios nos responda, queremos que Dios se comprometa con nosotros. Y nosotros estamos comprometiéndonos con Él. Porque cuando nos bautizamos hacemos un compromiso con Dios. Es una promesa. Ahora, eso depende de nosotros. El Señor hizo un pacto con nosotros de que Él iba a dar a su único Hijo para que nosotros podamos tener salvación y vida eterna. Él lo cumplió. Él cumplió con su parte. Ahora, la otra parte corresponde a nosotros, porque dice claramente que sin paz y sin santidad nadie le podrá ver. Eso depende de nosotros. Ahora, claramente aquí podemos ver cómo dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero es más fácil a mí hacer lo malo porque no quiero comprometerme. Pero a la vez quiero que Dios me salve. A la vez quiero que Dios agarre y me venga a buscar por un brazo y que me salve, que me dé vida eterna. No, claramente el Señor dice, nos llama y nos dice que nosotros tenemos que hacer de nuestra parte. Que solamente a través de Jesucristo nosotros podemos ser salvos y tener vida eterna. Porque dice claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Pero ¿a través de qué? Es a través de nuestra obediencia, de tener una relación
con nuestro Dios, con nuestro Creador. Y dejar de estar usando este pretexto de usar la libertad como libertinaje para yo hacer lo que yo quiera, sin pensar que no voy a tener consecuencias, sin pensar que yo no voy a perder mi salvación y mi vida eterna. ¿Por qué? Porque para hacer lo malo nos hacemos ignorantes, pero para hacer lo bueno no. O al contrario, para hacer lo bueno nos hacemos ignorantes, pero para hacer lo malo somos muy sabios, somos muy astutos y nos olvidamos de las leyes y de los mandamientos de Dios, usando la libertad como libertinaje. Pero el Señor dice claramente aquí en Santiago que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Para aquellos que se quieren hacer lo astuto, lo sabio, ya sabe lo que nos va a esperar. ¿Por qué? Porque estamos ofendiendo a un Dios que es santo, a un Dios que dice que habita en la altura y en la santidad. Que en otras palabras, Él no habita donde hay pecado. Entonces aquí podemos ver lo que dicen de aquellos que aún sabiendo hacer lo bueno y no lo hacen, le es pecado, y que usan como pretexto la libertad como libertinaje para hacer lo que yo quiero. Entonces mira lo que dice aquí en Apocalipsis 22, 15, que dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Todo aquel que ama y hace maldad, hace pecado. ¿Por qué? Porque aún sabiendo lo que a Dios no le agrada, lo sigue haciendo. De nada me sirve a mí que yo profese conocer a Dios cuando sé lo que a Él no le agrada y lo hago pensando así que no voy a sufrir la consecuencia. ¿Por qué? Por esto el Señor dice que su pueblo perece porque le falta conocimiento, y muchas veces no solo eso, sino lo hace porque ama más el pecado, ama más los deseos de este mundo. Pero el Señor dice claramente que el que ama este mundo y lo que hay en el mundo, refiriéndose a qué, al adulterio, a la fornicación, a los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Dice que van a ¿qué? Que van a estar fuera, que van a estar en un lago que hay con azufre. ¿Y por qué todo esto? Por culpa del pecado, y porque muchas veces sabiendo hacer lo bueno no lo hacen, y porque muchas veces usamos la libertad como libertinaje para seguir haciendo lo malo, buscando una excusa o queriendo amoldear la palabra de Dios a nuestro antojo, a nuestra manera. O cuando muchas veces solamente buscamos los versículos que más nos gusta, cuando se habla de bendición, cuando se habla de que Dios bendice, de que Dios protege, pero no sabemos que todo eso viene atrás de qué, de la obediencia, porque dice claramente que primeramente debemos de buscar su reino y su justicia, y que las demás cosas van a venir, ¿por qué? Por añadidura. Y que el ángel de Jehová acampa, pero no dice en todo lo que dicen creer en Dios, no, dice claramente, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. En otras palabras, en aquellos que tienen temor a Dios de hacer lo malo, delante de Dios. Claramente lo dice. Entonces esas son cosas que muchas veces nosotros queremos ignorar porque amamos el libertinaje. Porque aún sabiendo que Dios es un Dios santo y que aborrece el pecado, nosotros queremos hacer lo que a nosotros nos gusta, y pensando que porque Dios es un perdonador, Dios es perdonador, Dios es misericordioso, yo puedo manipular y chantajear a Dios como se pueden manipular los seres humanos, como muchas veces nosotros queremos manipular y chantajear a los seres humanos diciéndoles que le amamos, que le queremos. Pero la cosa con Dios es muy diferente a como pensamos nosotros los seres humanos. Entonces, nosotros tenemos que tener temor de Dios cada día y pedirle a Dios que nos dé temor, que nos dé control y dominio propio, y que nos ayude a ser agradecidos. Porque claramente, como dice ahí en su palabra, decir que amamos a Dios es obedecerle, ser leal a Dios y a su palabra, perseverar hasta el final.
honrándole con nuestro testimonio, con nuestros hechos, no solo de labio para afuera, honrándole. Porque vamos a ser sinceros, a nosotros no nos gustaría que una persona nos diga que nos ama cuando por atrás está hablando mentira y está siendo infiel. A nosotros no nos gustaría. Entonces pongámonos en el lugar de Dios, que dice claramente que sin paz y sin santidad nadie le verá. Y que Él no habita en templos sucios, que Él no habita donde hay pecado, que Él se contrita, que Él se siente mal, que el Espíritu Santo se aparta donde hay pecado. Entonces aquí podemos ver como el Señor nos dice también en Primera de Pedro 2, 15, 16, que dice: porque Dios quiere que ustedes hagan el bien para lo ignorante y lo tonto no tengan nada que decir en contra de ustedes. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nosotros hagamos el bien para aquella persona que no tienen temor de Dios, que no creen en Dios. No tengan nada que decir en contra de nosotros. Y continúa diciendo: pórtense como persona libre, aunque sin usar su libertad como un pretexto para hacer lo malo. Pórtense más bien como siervos de Dios. Esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Para no, cuando venga una persona que no tiene temor de Dios, que no cree en Dios, no tenga que decir: ah, no, mira, y eso que dice ser cristiano, pero con sus hechos lo están negando. Están blasfemando en nombre de Dios por su mal comportamiento. Porque el Señor le dice que no deben de hablar mentiras, que tienen que perdonar, que dejen de estar en adulterio, en fornicación. Pero mire lo que dicen. Ellos mismos predican la palabra de Dios, pero entonces no la ponen en práctica. ¿De qué forma dice creen y aman a Dios? No. Los demonios son más santos que ellos. Esto es lo que van a decir. Entonces, por esto el Señor dice que nosotros debemos de comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Y el Señor dice claramente que por nuestro fruto a nosotros nos conocen. A nosotros no nos van a conocer por hablar bonito, por predicar la palabra de Dios, por decir los versículos al pie de la letra. No. El mismo Señor lo dice, el mismo Jesucristo lo dice claramente. Y por su fruto lo van a conocer. Y podemos ver qué maravillosa palabra el Señor nos trae aquí en Primera de Pedro 2, 15, 16. Porque Dios quiere que ustedes hagan el bien. A esto es que el Señor nos ha llamado, a hacer el bien. A servirle a Dios como hizo Jesucristo. A honrarle, como dijo Jesucristo: yo no vine a hacer mi voluntad. Yo no vine a hacer, en otras palabras, lo que a mí me da la gana. Yo no vine a hacer lo malo. Yo vine a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque Dios quiere que ustedes hagan el bien. Esta es la voluntad de Dios. Y la que Jesucristo vino a hacer su voluntad, a hacer bien lo que a Dios le agrada, a padecer, preferir padecer por hacer lo bueno, a sufrir, a que lo crucifiquen por hacer lo bueno, y para que nosotros podamos ser salvos. Para que los que ignorantes y los tontos no tengan nada que decir en contra de ustedes. Entonces, estamos nosotros haciendo lo bueno, agradando a Dios, haciendo la voluntad de Dios, siendo obedientes, para que las personas no tengan nada malo que decir de nosotros, o estamos haciendo todo lo contrario. Estamos usando la libertad como libertinaje para hacer y deshacer, pero no para hacer lo bueno, sino para hacer lo malo. Porque si así estamos desobedeciendo a Dios. No estamos viviendo como verdaderos hijos de Dios, como hijo amado. No estamos haciendo su voluntad. No estamos imitando a Dios con nuestros hechos. Todo lo contrario. Estamos imitando el mal. Estamos imitando este mundo, a Satanás. Pero el Señor no nos llamó a imitar a nadie, ni a siquiera personas famosas, presidentes. No. Nos llama a tener una conducta intachable delante de Dios primeramente y delante de los hombres. Que la luz de Dios resplandezca a través de nosotros como verdaderos cristianos, hijos de Dios, e imagen
que dice ahí que nos creó a imagen y semejanza, pero esa luz que hay en nosotros está reflejando que verdaderamente nosotros somos hijos de Dios, o todo lo contrario, por usar la libertad como libertinaje, un pretexto solamente. Pórtense como persona libre, aunque sin usar su libertad como un pretexto para hacer lo malo. Pórtense más bien como siervos de Dios. Que nos portemos como verdaderos siervos de Dios. ¿De qué forma? Haciendo lo bueno. Y que como Jesucristo prefiramos padecer por hacer lo bueno y no padecer por hacer lo malo. Y que seamos agradecidos con Dios. Y la mejor forma de nosotros ser agradecidos con nuestro Padre Celestial es siendo obediente, teniendo una conducta como verdadero hijo de Dios, pero que eso se refleje a través de nuestro testimonio, de nuestros hechos, que dejemos de ser orgullosos y que aprendamos a reconocer nuestros errores cuando nosotros fallemos. ¿Por qué? Porque Dios se deleita cuando nosotros somos humildes, porque dice claramente que todo aquel que encubre su pecado no prospera, más que lo confiese y se aparta, alcanza misericordia de Dios. Dios lo perdona, pero cuando ve que verdaderamente en nuestros corazones nosotros tenemos un arrepentimiento y tenemos humildad para reconocer, mira, Señor, yo hice esto, perdóname. O si le fallamos a una persona, hemos hecho lo malo, primeramente a Dios, vayamos de esa persona y le pidamos perdón. Y que cuando el Señor dice que su palabra que hay que perdonar, nosotros tenemos que hacerlo. Porque aquí no estamos para agradar al hombre, aquí estamos para agradar a Dios. Porque el hombre no salva a nadie. Aquí el único que salva es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Pero a través de qué? De ser obediente, de ser humilde delante de Dios y dejar de ser arrogante y orgulloso como nos gusta ser a los hombres. Y Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, dice que no escatimó su grandeza. No vino a esta tierra a imponer leyes por obligación, a decir que nosotros somos su creación y que tenemos que hacer lo que Él dice. No. Él dice, si le amamos, que se lo demostremos. Pero no nos dice, mire, yo soy su Dios, ustedes tienen que hacer lo que yo diga. Si no van a comenzar a llover, a caer rayos del cielo sobre su cabeza. No. Pero muchas veces nosotros somos arrogantes y orgullosos, no queriendo reconocer nuestros errores, pensando que somos inmortales y que dependemos de nuestra propia fuerza, quizás sí tenemos dinero, pero no sabemos que nosotros dependemos de Dios, que si el oxígeno que viene, el aire y todo lo que hay es por obra de Dios y de su poderosa mano, porque Él lo creó todo. Y que sin Él no podemos tener paz, no podemos tener salud, porque Él nos la da. Pero muchas veces nosotros olvidamos eso y pensamos que nunca vamos a partir de esta tierra, que nunca vamos a estar delante de Dios y que vamos a dar cuenta delante de Dios de todo lo que nosotros hayamos hecho. Porque nos creamos superhéroes, nos creemos inmortales. Por eso dice Dios que todo aquel que se humilla será ensalzado, será exaltado, pero todo el que se exalta será humillado. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no queremos ser humildes, nos creemos mejores o superiores que los demás. Y sobre todo, lo peor de todo es que nos olvidamos de que es un creador, de que ese creador es Dios, y que si estamos sobre esta tierra, no es porque lo merezcamos, no, es por su gracia y por su misericordia. Pero Él quiere que nosotros dejemos el pretexto de usar la libertad que Él nos ha dado como libertinaje para nosotros querer hacer lo que nosotros nos venga. No, porque no da libre albedrío, porque Dios es misericordioso, porque Dios es un Dios perdonador, pero todo eso tiene un límite. Porque si yo muero y no me he arrepentido, lamentablemente mi alma se va a perder. ¿Por qué? Porque yo quiero ser más sabio que Dios. Pero Él dice que no nos engañemos. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Nadie puede burlarse de Dios. Si Satanás no lo hizo, que era un querubín, el segundo después de Dios era Satanás, Lucifer. Y dice que cayó como un rayo por su desobediencia, por su arrogancia, por su soberbia. Entonces nosotros no debemos de creernos superiores o mejor que nadie y de olvidarnos de que hay un Dios y que tarde o temprano cada uno va a dar cuenta
por querer estar usando la libertad como libertinaje, porque haciendo lo bueno prefieren hacer lo malo. Entonces, pidámosle a Dios que tenga piedad y misericordia cada día más y que nos ayude a ser humildes y mansos de corazón como Jesucristo. ¿Y qué dijo Jesucristo? Aprendan de mí. No hay una persona más humilde que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aun siendo el Hijo de Dios, sino que dice, aprendan de mí. Pero lo demostró ¿de qué forma? No lo demostró de labios para afuera, como nosotros que profesamos conocer a Dios, pero con nuestros hechos lo negamos, haciendo lo malo. Pero Jesucristo no. Jesucristo lo demuestra con sus hechos y también con sus palabras. Aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. De corazón. Pero lo demuestra con sus hechos. Así que muchas gracias le doy primeramente a Dios y espero que esta palabra de parte de Dios sea de bendición y que nos ayude cada día más a ser humildes y a no usar la libertad como libertinaje para hacer lo que a nosotros nos venga sin esperar que van a venir las consecuencias y que vamos a dar cuenta delante de Dios y que Dios no lo ve lo que nosotros hacemos. Dios lo ve y lo sabe todo. Dice que mucho antes de que nosotros, la palabra esté en nuestra boca, ya sabe lo que vamos a decir. Así que Dios le bendiga grandemente. Recuerden que Dios le ama y que para Dios nosotros somos una prioridad, no una nación. Muchas bendiciones.